Reciban todos un cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo se clasifican los triángulos. Antes de empezar de lleno, vamos a recordar algunos conceptos importantes. Para dibujar un triángulo, marcamos 3 puntos que no estén alineados entre sí, es decir, que no sean colineales. Y los conectamos con segmentos de recta utilizando una regla o una escuadra. Los 3 puntos se nombran o se denotan con letras mayúsculas. Por ejemplo, allí tenemos el triángulo ABC que se representa de esta manera. Triángulo ABC. Tenemos 3 ángulos interiores o internos. Vamos a simbolizarlos con estas marcas. Y en los triángulos se cumple una propiedad que dice que la suma de esas 3 medidas, es decir, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, da como resultado 180 grados. Es una propiedad que se cumple en todos los triángulos. Bien, ahora sí pasemos a ver cómo se clasifican los triángulos. La clasificación de los triángulos puede hacerse de 2 maneras, según la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Vamos a ver cada una de las 2 clasificaciones. Según la medida de sus ángulos, los triángulos se clasifican en 3 categorías. Tenemos triángulo acutángulo, triángulo rectángulo y triángulo obtusángulo. Veamos cada uno de ellos. En el primer caso, el triángulo acutángulo se caracteriza porque sus 3 ángulos son agudos, es decir, que sus medidas son menores de 90 grados. Si en esta figura medimos los 3 ángulos utilizando el transportador, tenemos los siguientes valores. Este ángulo mide 53 grados. Este tiene una medida de 59 grados. Entonces podemos colocarle una marca diferente. Y este otro tiene una medida de 68 grados. Por esa razón le colocamos también una marca distinta. De esa manera estamos indicando que los 3 ángulos tienen distinta medida y, como se observa, todas son menores de 90 grados. Entonces tenemos allí ángulos agudos y es la razón por la que este triángulo se clasifica como triángulo acutángulo. El triángulo rectángulo se caracteriza porque tiene un ángulo de 90 grados, o sea, un ángulo recto, y este se simboliza con un cuadrito, este que tenemos aquí en la esquina. Entonces, esto quiere decir que allí, garantizado, tenemos un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Y los otros 2 ángulos son agudos. Por ejemplo, este tiene una medida de 40 grados y este de acá arriba tiene una medida de 50 grados. Entonces, para diferenciarlos, vamos a colocarles marcas propias para cada ángulo, de tal manera que simbolicemos que todos tienen distinta medida. El triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso y los otros 2 son agudos. El ángulo obtuso es este amplio que tenemos aquí, cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor que 180 grados. En este caso, por ejemplo, tenemos que este ángulo mide 112 grados. Y como decíamos, los otros 2 ángulos son agudos, o sea que sus medidas son menores de 90 grados. Este, por ejemplo, mide 36 grados y este que tenemos arriba tiene una medida de 32 grados. De nuevo se observan marcas diferentes porque las medidas de los ángulos también son diferentes. En todos estos 3 triángulos se cumple la propiedad que citábamos anteriormente. Si sumamos los ángulos en cada uno de ellos, tendremos siempre como resultado 180 grados, que es la propiedad que cumplen todos los triángulos.
Bien, ahora según la longitud de los lados podemos tener tres tipos de triángulo: triángulo escaleno, triángulo isósceles y triángulo equilátero. Vamos a ver las características de cada uno. El triángulo escaleno se distingue porque los lados son de diferente medida. Entonces, para denotar eso, podemos colocarle estas marquitas, todas diferentes entre sí. Y una consecuencia de tener lados de diferente longitud es que los ángulos también serán de diferente medida. Entonces, tenemos que este ángulo mide 55 grados. Este que tenemos acá tiene una medida de 45 grados. Y este tiene una medida de 80 grados. Si hacemos la suma de estos tres valores, tenemos que el resultado es 180 grados, tal como veíamos anteriormente, y que es la propiedad que cumplen todos los triángulos. Aquí también se presenta una característica bien especial, y es que al mayor lado se opone el mayor ángulo. Vemos que el lado que tiene las tres marquitas es el de mayor longitud, y a él se opone el ángulo de mayor medida. De igual forma, el lado más corto, que es el que tiene las dos marquitas, tiene al frente el ángulo de menor medida, que es el de 45 grados. Entonces es una propiedad que se cumple también en todos los triángulos. El triángulo isósceles se caracteriza porque tiene dos lados iguales. Entonces eso lo vamos a señalar utilizando la misma marquita para los lados que tienen igual longitud. El lado diferente lo señalamos con una marca distinta. También se cumple que a los lados de igual longitud se oponen ángulos de la misma medida. Por ejemplo, en este caso, este ángulo mide 74 grados y es exactamente igual a este, que también mide 74 grados. El ángulo que tenemos en la parte superior mide 32 grados. Algo que se acostumbra decir en los triángulos isósceles es que los ángulos de la base son iguales, tal como se observa en este caso, donde el triángulo descansa sobre el lado de diferente longitud. En este caso, este lado marcado con una sola rayita hace el papel de la base, y por eso se dice que los ángulos de la base en un triángulo isósceles son iguales. El triángulo equilátero se caracteriza porque tiene los lados iguales, o sea que todos tienen la misma longitud. Precisamente la palabra equilátero quiere decir igual lado. Entonces vamos a señalar eso colocándole a los tres lados la misma marquita. Esto es un triángulo equilátero. Y también se sigue cumpliendo que los ángulos opuestos serán de la misma medida. Entonces vamos a señalarlos con la misma marca, y como ellos tienen que sumar entre sí 180 grados y son ángulos iguales, entonces cada uno mide 60 grados. 180 grados dividido entre 3 nos da 60 grados, que es lo que corresponde a cada ángulo. Por tener los ángulos de la misma medida, el triángulo equilátero también se conoce con el nombre de triángulo equiángulo. Bien, con esto hemos terminado. Hemos visto entonces que los triángulos se pueden clasificar según la medida de sus ángulos o según la longitud de sus lados. Nos vemos en la próxima. Saludos y muchos éxitos para ustedes.